Estamos en una serie titulada El Cristo. Nuestro pastor Marco, gracias. Nuestro pastor Marco inició la serie de enseñanzas hablando sobre Vox Populi, Voz Dei. Él explicaba que a veces nosotros consideramos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y reflexionábamos acerca de que no siempre la opinión popular es la verdad, ¿sí? Muchas veces lo que muchas personas creen está equivocado. Y Jesús nos advierte de esto y nos invita a buscarlo directamente en una relación íntima con Él. Solo así encontraremos la guía verdadera para cumplir sus planes en nuestra vida en lugar de imponer nuestros propios deseos. Y cuando volví a escuchar la enseñanza, de verdad que a veces nos dejamos guiar por frases motivacionales o cosas que creemos que están bien y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo saber si eso está bien o no está bien? Es teniendo una relación con Jesús. Es la única manera de saber si algo viene de Él o no viene de Él. Y hoy tenemos el título de la enseñanza es ¿Quién dicen que soy? Y para romper un poquito el hielo, si alguno de ustedes tiene un número en su silla de al frente, si tiene el número 1, por favor levante su mano. Al frente, mami, o sea, eres tú. Mami, ¿quién dices que soy? ¿Ah? ¿Quién dices que soy yo? ¿Alguien por ahí ve el número 2? Eres tú, Juli, porque tú lo estás viendo. Juli, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy Daniela. Como cuando estábamos las dos en worship durante la pandemia. Y el número 3. Diani. Yo soy la que canta. Para Diani yo soy la que canta. Si se dan cuenta, cada una de las respuestas depende del nivel de relación y de intimidad que yo haya tenido con cada una. Igualmente funciona con Jesús. Así funciona con Jesús. Todas las respuestas van a variar y la forma como yo hablo de Jesús es muy diferente a la que tú hablas porque tu relación es diferente a la mía. Entre más profunda va a haber rosca. Entre menos profunda es, yo sé que ella por ahí a veces canta, yo sé que a veces me escribe y es normal porque no nos conocemos. Los invito a que vayamos a Mateo 16 del 13 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Qué tremenda esta declaración de Pedro. Y sé que cada vez que menciono Pedro, usted va a pensar, Pedro. Entonces piénselo muy bien porque es muy importante la declaración que hizo Pedro. Esta pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos es una pregunta que nos debemos hacer todos hoy. O que deberíamos pensar, bueno, yo, ¿quién digo que es Jesús para mí? Es esencial para nuestra fe y nuestra práctica. Y como primer punto, vamos a ver a Jesús como el Mesías prometido. Jesús como el Mesías prometido. Y yo creo que
Mesías es una de esas palabras que tú escuchas, que tú lees en la Biblia, que medio sabes qué es, pero curiosamente, preparando esta enseñanza yo me preguntaba, bueno, ¿y qué significa la palabra? Y la palabra Mesías viene del hebreo y significa salvador o ungido. Y el equivalente del hebreo es, en griego es Cristo, por eso nuestra serie se llama El Cristo, estamos aprendiendo sobre el Mesías. También significa salvador. Y para entender un poco, nos vamos a devolver 2024 años, bueno, un poquito menos, 2000 años atrás, para entender un poco por qué Jesús es el Mesías prometido. En la época cuando nace Jesús está el Imperio Romano gobernando la mayor parte de alrededor del mar Mediterráneo. Ellos eran un pueblo, un imperio opresor. Los judíos estaban oprimidos por ellos y sobre todo afectaba mucho en la parte financiera porque el imperio demandaba impuestos que sean pagados como para asegurar ciertas cosas y que el imperio creciera. Entonces, algunos judíos soñaban con que este Salvador ungido que iba a venir iba a ser sobrenatural y que vendría con juicio a limpiar la tierra, a librarlos del yugo de la esclavitud del imperio romano. Mejor dicho, ellos tenían la esperanza de que los romanos iban a caer y que se iba a establecer un reino político, que todavía sigue siendo una discusión bien interesante en estos días, ¿no? Y que su capital, Jerusalén, fuera el centro del mundo. Lo que no pensaban es que Jesús vino a un pueblo que esperaba un Mesías fortalecido, pero Él vino a establecer un reino espiritual mediante la cruz. La restauración que venía de ese Salvador era espiritual, no política. Y ¿por qué es importante entender que Él es el Mesías prometido? Porque en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hay más de 100 promesas que hablan de que viene el Salvador, el ungido, a librar a su pueblo, a liberar a los oprimidos, a todo eso. Y yo lo pienso de entender cómo sabemos que de verdad Jesús sí fue el Mesías prometido. Eso es como una receta. Y en Jesús se evidenciaron todos los ingredientes de la receta perfecta del Mesías prometido. Entonces, acá vemos todos los ingredientes de una receta. Él venía era descendiente de David por la línea de José, nacería de una virgen, nacería en Belén, llevaría a cabo su ministerio en Galilea, tendría un precursor, alguien que se anticipa a, que fue Juan el Bautista. Sería despreciado y rechazado, tendría un trono eterno, vendría como un rey montado en un asno, que es lo que celebramos en Semana Santa, el Domingo de Ramos. Pues nosotros no, pero lo que se celebra usualmente. Sería abandonado, tendría sed, sería despreciado y sus manos y sus pies serían traspasados. Vencería la muerte y establecería un nuevo pacto. Estos son 12 de 100 promesas que se cumplieron en Jesús. Y lo más curioso de este punto es que las personas que podrían haber conocido más estas promesas eran los estudiosos de la palabra, los fariseos, los saduceos, los rabinos, las personas que conocían más de la palabra, pero como ellos tenían tanta ansia en su corazón de que fuera un reino político, no lo reconocieron, no reconocieron a Jesús. Ahora los invito a Juan 1 del 19 al 27. Como les había mencionado que uno de los ingredientes importantes es que este Mesías tenía un precursor, hay una declaración que hace Juan el Bautista acerca de Jesús que es muy importante. Juan 1, 19 al 27 dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Para ponerlos un poquito en contexto, Juan estaba bautizando en el Jordán. Y
digamos, mucha gente comenzó a seguirlo. Y a los líderes religiosos les preocupaba. Ellos velaban por la, digamos que por la, iba a decir seguridad, pero ellos velaban como por el área espiritual de las personas y no podían permitir que cualquier maestro se levantaba a inventar cualquier cosa. Por eso tenían que indagar. No es que fueran metiches o, ay, estos manes, ¿por qué? Esa era su labor y era muy importante, ¿sí? Pero ¿qué contesta aquí Juan? Yo no soy el Mesías. Bien, le preguntan. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Juan conocía su identidad y conocía a quien estaba anunciando. Y recordando un poco la historia de la familia de Juan, Juan viene de una familia de sacerdotes, ¿cierto? O sea, él conocía de la palabra y yo me imagino que también habrá crecido como, por favor no crean que estoy haciendo falsa doctrina ni nada, pero él conocía de su identidad porque su papá fue muy insistente con que él era el precursor del Mesías y él lo reconocía, incluso reconocía que el Mesías estaba ahí cerca y aún los líderes religiosos que sabían todos los ingredientes de la receta no lo reconocían. Él resaltó el propósito de su misión, que fue preparar el camino del Señor. Y algo que me impacta de esta declaración de Juan es que, sabiendo quién era Juan, o sea, hijo de un sacerdote, él tenía, digamos que categoría, y se quitó todo porque sabía que su ministerio no era más importante que Jesús. La persona más importante en la vida de Juan era Jesús. Así tuviera un montón de seguidores. Él los apuntaba ¿a quién? A Jesús. Y si el precursor del ministerio de Jesús lo hizo, nosotros como las personas que continuamos su ministerio, ¿a quién debemos dirigir la vista de las personas? A Jesús. Y nuestra vista también. Debemos abandonar nuestro orgullo y servir a Jesús. Cuando realmente comprendemos quién es Cristo, nuestro orgullo y egocentrismo se desvanecen. Se trata de Él y no de nosotros. Segundo punto, entendiendo la revelación de Jesús. Aquí volvemos a la confesión de Pedro, porque es supremamente importante entender que esta revelación, como le dice Jesús, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esto se podría interpretar porque Pedro era el más cool de todos los discípulos y por eso él sabía que Jesús era el Mesías. Pero en realidad Pedro estaba representando a todos sus discípulos. Jesús pregunta a sus discípulos sobre su identidad y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Él es el Cristo, el prometido, el Mesías, aquel que estamos esperando, el Salvador que nos viene a libertar de esa opresión y que viene a traer ese reino de los cielos a la tierra. No fue fruto de enseñanzas humanas, sino de la revelación divina. Y aquí radica la importancia de pasar tiempo con Jesús. Porque es la única manera donde nosotros recibimos revelación de lo que no entendemos. Pasar tiempo con Jesús. Cuando cultivamos una relación íntima con Jesús a través de la oración y el estudio de la palabra, buscando una revelación personal de Él,
podemos encontrar, buscando, cultivamos una relación íntima con Jesús a través de la oración y el estudio de la palabra. Y así viene la revelación personal de quién es Él. Como yo les mencionaba en el tiempo de generosidad, hay algunas de estas. Jesús es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, mi refugio, mi proveedor, mi vida, mi todo, mi fuerza, mi defensor, mi protector, mi paz, mi gozo, mi todo. Yo sé que se repiten, pero bueno. Pero hay unas de esas que suenan muy bonitos y no me las creo. Pero hay otras que te puedo asegurar que sí son, porque las he vivido con Él. Y eso es la importancia de tener una relación con Jesús. Sin relación no puedes tener experiencias. Jesús puede ser el que canta, Jesús puede ser el que me ayude un día, Jesús puede ser el numeral 333, tengo una emergencia, por favor ayúdame. El bombero. O aquel que, sí, yo creo en Jesús, pero ¿realmente lo conoces? ¿Tienes una revelación de Él? ¿Eres capaz de pararte y decir como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo? ¿Con toda la seguridad? ¿O tienes dudas? Y no está mal tener dudas. Lo más importante es trabajar en esa relación con Jesús para que Él despeje todas esas dudas. El cierre de esta declaración de Pedro nos lleva a ver cómo la comunidad es transformada por Jesús. Mateo 16:18 dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Quiero aclarar algo acá porque con referente a estas palabras se ha dicho que, bueno, yo no sé si usted alguna vez, como el pastor mencionaba, a veces tenemos como unos imaginarios de cosas y usted se imagina a Pedro ahí en la entrada del cielo con el libro de la vida y usted pasa y usted no. No, Pedro no está en la entrada del cielo decidiendo si usted entra o no entra, ¿sí? Lo importante es que, y el fundamento y lo que está diciendo Jesús aquí es que sobre esta roca, no es sobre Pedro, sino sobre la confesión que hizo Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca es el fundamento de la iglesia. Si tú no crees que Jesús es el Mesías Salvador que vino a establecer el reino de los cielos, no haces parte de su iglesia. Es el fundamento. Debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, establecer una relación profunda con Él para conocerlo de manera personal y que su verdad se revele en mi vida. Y así aprendemos a enfrentar las ideas erróneas de la sociedad con la firmeza de mis propias convicciones. ¿Por qué yo hago o dejo de hacer algo? Porque me aleja o me acerca de Jesús. No porque me lo exija la iglesia, no porque mi líder me dijo, no porque no. ¿Cuál es mi motivación? ¿Me aleja o me acerca de Jesús? Lo que sea que hagas, lo que sea que digas, lo que sea que leas, lo que sea que veas. Todo lo que implique una decisión, piensa en eso. Piensa en, ¿me acerca o me aleja de Jesús? Y a veces es muy difícil porque en este mundo es muy fácil dejarse llevar por lo que piensa la gente o por los estereotipos, por lo que incluso dice la iglesia de Jesús. La iglesia también dice todo esto, pero ¿es una realidad en tu vida? Esa es la clave. Señor, yo quiero que esto sea real. Hablaba una vez una persona de aquí de Viva y me decía, es que yo a veces no siento que Jesús sea una realidad. Yo le decía, entonces pide que se revele esa realidad de algún aspecto de Jesús en tu vida. Y sí podemos tomar la decisión de ser diferentes. Si usted conoce la historia de Daniel, Daniel fue un joven judío que en la época del cautiverio, antes de Jesús, mucho antes, más o menos como 700 años antes de Jesús, si no estoy mal,
por la desobediencia del pueblo de Israel, sabiendo todas las promesas, conociendo a Dios, habiéndose revelado Dios de una manera sobrenatural a su pueblo, pues como algunos de nosotros también, su corazón fue rebelde y se alejó de Dios. Lo llevaron al exilio, a Babilonia, a una ciudad, bueno, sí, ciudad, imperio, como lo quieran llamar. Sí era una ciudad, pero pues era como en un imperio en ese momento, donde el pecado sobreabundaba. ¿Y él qué decidió? Algo sencillo que uno diría, ay, tan exagerado. Él tenía la oportunidad de comer del banquete del rey. Dígame si usted se va a negar a comer del banquete del rey. Los que somos boquisabrosos, dice la familia de mi esposo, boquisabrosos que nos gusta probar comida rica y no sé qué, uno lo pensaría 2 veces. Lo pensaría 2 veces, sí, porque uno sí le gustaría comer del banquete del rey, obvio. Pero que él sabía que esa comida era dedicada a otros dioses y que él quería estar cerca del Jesús que no había venido, porque confiaba en esa promesa y en esa esperanza de ese Salvador que vendría. Él conocía a su Dios y él toma la decisión de decir, ¿sabes qué no? Y él, como su coordinador, su jefe, como lo quieran llamar, pero tú te vas a adelgazar, pero ¿qué te va a pasar? Y a mí me van a regañar porque no sé qué. Y él dijo, no, dame esto y esto y esto. Él decidió qué dejar entrar a su vida y qué no. Y Dios lo honra de una manera sobrenatural. La historia de Daniel es tremenda. Daniel vive el reinado de 4 reyes, 2 asirios y 2 persas. ¿Y eso qué son? ¿Como 80 años? ¿Mal contados? Y uno dice, ay, Daniel en el foso de los leones, uno se imagina el pelado. No, yo creo que ya estaba como mayorcito, porque en la época de Darío ya estaba como mayorcitos. Dios lo honra y él ocupa lugares de honor en medio del imperio asirio y persa, porque decide no contaminarse, porque decide honrar a Dios, porque decide permanecer. Y así como él tomó la decisión de no dejarse contaminar, nosotros podemos tomar esa decisión. Y hay algo aquí que queremos destacar y es que confiar en cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Uno piensa que porque de pronto no tiene imágenes o pronto ora a otros dioses o bueno, con tantas religiones en el mundo, ¿por qué no se agacha y ora tantas veces en el día? ¿O por qué no jalan una pitica y una campana y dejan ofrendas? Como que uno dice, no, yo no hago nada de eso, yo no soy idólatra. Pero ¿sabes qué? Nuestros ídolos modernos son aquellos símbolos de poder, placer y prestigio que tanto estimamos. Cuando comprendemos cuáles son los equivalentes contemporáneos de la idolatría antigua, las palabras de Pablo que dicen huyan de la adoración a los ídolos resultan mucho más significativas. A veces yo lucho, por ejemplo, con lo que yo les decía de creer que de pronto mi seguridad está en mis finanzas, en la forma en que administro. Y si yo le comienzo a dar a eso poder en mi vida, se puede volver idolatría. Incluso la iglesia, mis líderes, mi trabajo, mi estabilidad financiera. ¿En dónde reposa mi confianza? Y para cerrar, viviendo en la verdad de Cristo. Y quería preguntarles, ¿ustedes por qué creen que Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos? ¿Por qué Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? ¿Cuál era la intención de Jesús en esa pregunta? Porque era necesario que ellos estuvieran convencidos de quién era Jesús. ¿Saben por qué? Porque así como Juan fue el precursor, ellos iban a continuar su obra. Y si ellos no estaban seguros de que Jesús era el Mesías prometido, no podían continuar esa obra cuando Él se fuera.
el cristianismo es inseparable de un concepto correcto acerca de la persona de Jesús. Bueno, y ustedes dirán, ¿y yo qué puedo hacer? Primero, identifica las ideas que tengas de Jesús, buenas y malas. Ese ejercicio es curioso, porque uno siempre piensa lo mejor de Jesús, pero como yo les decía, y lo discutíamos con un grupo preparando esta serie, era, a veces pensamos que Jesús es nuestro seguro de vida. Cuando usted se choca, llama asterisco 333, venga, es que me choqué y necesito yo, pero usted nunca más se acuerda de ese asterisco, de ese numeral, hasta que algo le pasa. Algo le pasa y usted sabe que tiene ese seguro ahí, pero cuando lo necesita es que lo usa. ¿Consideramos a Jesús ese seguro? ¿O de verdad es mi Señor, mi Dios, mi fuerza, a quien voy? Identifica esas ideas que tengas sobre Jesús. ¿Qué dice tu sistema de creencias acerca de Jesús? ¿Qué te han dicho los demás acerca de Jesús? ¿Estás viviendo una cultura cristiana o estás viviendo la verdad de Cristo? Segundo, evalúa si estas ideas te llevan a seguir al verdadero Cristo o son una versión distorsionada de Él. Este ejercicio hay que hacerlo. ¿Y eso pasa en dónde? En la intimidad. En mi momento de relación, en mi habitación, como lo vimos en la serie pasada. Tercero, renueva tu mente con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no se puede hacer solo. Entonces tú ya identificaste, yo creo que lucho con la imagen de Dios como, vuelvo y repito, como mi proveedor. Esa es mi lucha. Yo a veces siento que Él es como bombero que viene y me rescata. ¿Cómo renuevo mi mente? Con la ayuda del Espíritu Santo para quitar toda mentira y pedirle que esa verdad que se ha revelado en mí sea la que ocupe el lugar de esa mentira. Y aquí quiero poner un ejemplo que no se me olvida, que me lo dio una amiga hace mucho tiempo, y ellos son una familia de campo. Ella me decía que cuando tenían que reforestar el bosque, tenían que cavar, quitar, pero ese mismo día tenían que plantar y no dejar el hueco. Si ellos dejaban algún hueco sin plantar en la reforestación, venía un animal que se llaman los faras. Yo no sé qué son. Son como ratones, bueno, que sea, peor todavía. ¿Y qué hacen? Hacen nido y no dejan que el bosque prospere, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Tú arrancas una mentira del jardín de tu corazón porque la tienes que arrancar. No, Señor, yo creo que tú no eres mi Dios bombero, sino yo creo que tú eres el Señor de mi vida y de aquí en adelante voy a tomar decisiones contigo. Entonces arrancas esa mentira y ¿con qué verdad vas a llenar ese hueco? La verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? Si es, bueno, Señor, yo voy a confiar en que tú eres mi proveedor. Quito esa mentira de que yo necesito de mis fuerzas para proveer y tú eres mi proveedor. Y lo lleno ese hueco con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Anoto en mi Biblia, en la margen, anoto en mi cuaderno de mi estudio bíblico, lo que sea. Pero esa mentira se arranca y la metes con una verdad de la palabra. Así se renueva tu mente. Y las veces que sea necesario. Porque a veces no nos tenemos gracia y pensamos, ya saqué una mentira y la voy a llenar con esta verdad, pero no funcionó, no importa. Eso es gracia. La gracia es la oportunidad que tenemos todos los días de hacer las cosas bien. Todos los días tenemos la misma oportunidad de hacer las cosas bien. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. ¿Y quién los transforma? ¿Nosotros? Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Paz nos decía el domingo con las imágenes de que no voy a sacar a Dios de mis planes. No, Dios tiene planes perfectos. ¿Cómo conozco sus planes? Renovando mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Identifico
quito la mentira, la lleno con la verdad, trabajo con el Espíritu Santo las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Nuestra decisión de no conformarnos a los valores de este mundo debe ir mucho más allá que un cambio de conducta y de costumbres. Debe transformar nuestros valores. Hace varios años, ya muchos años, teníamos con un grupo de jóvenes que liderábamos con mi esposo, hablábamos que la manera en cómo tú renuevas y cambias es conoces, crees y actúas, ¿sí? Conozco algo, creo en mi corazón, se vuelve algo de mi sistema de valores y así actúo con base a mi sistema de valores. ¿Mm? De una forma u otra así funciona nuestra vida. Si yo no creo que Jesús sana, yo no voy a orar por las personas para que sean sanadas. O puedo orar, sí, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, amén. Si yo creo en un Dios sanador, yo puedo orar con toda la fe y eso se va a sanar. Y aquí tengo que resaltar a un hombre que admiro muchísimo y es mi hermano. Su fe es incalculable, usted no se imagina. Y me ha sorprendido y me ha confrontado. Porque a veces yo digo, pero es que usted cómo sale así, pero es que usted, Dios proveerá, Dios hará, Dios obrará, yo confío, yo sé y le sale. Pero ¿sabe por qué le sale? Porque él está amarrado de la mano de Dios. Es una realidad, de verdad. Yo lo veo en su vida, no es perfecto, obvio, ninguno lo somos, pero si hay un hombre de fe que yo admiro en mi vida, es mi hermano. Porque su vida demuestra esos valores y eso, que él cree de su Dios. ¿Qué crees tú de tu Dios? Tu vida va a reflejar eso. ¿Usted sabe por qué le decían cristianos o por qué llamaban cristianos a los cristianos del primer siglo? ¿Porque venían a la iglesia? ¿Por qué, pastora? Porque reflejaban a Cristo. Yo creo que hasta olían a Cristo. La gente decía, ay sí, así hablaba él, así enseñaba a él, así oraba a él. Que nos digan a nosotros cristianos por eso, no porque venimos a Viva, no porque ponemos los planes de Dios en Instagram, no, sino porque olemos al Espíritu Santo. Es diferente. Una vez tuve una experiencia en un trabajo, antes de entrar a donde estoy ahorita, y me decía, oye, pero tú eres como rara, ¿por qué no le contestas a tus jefes? Y yo, en mi corazón ya a punto de estallar, yo le decía, pues porque Jesús me enseña que debo honrar a mis autoridades. Sí se puede, sí se puede. Podemos, solo cuando el Espíritu Santo renueve nuestra forma de pensar es que seremos verdaderamente transformados. Recuerda, no estás solo. No es una batalla sola, esto se lucha en la habitación, en la intimidad, en la relación, en las veces que cantas cuando vas en el bus, en las oraciones que haces cuando nadie te ve o cuando todos te ven, en la construcción de esa relación. Y hay una frase con la que quiero cerrar, que la compartí con el grupo con el que estamos preparando esta serie y me llamó mucho la atención porque la leí en un libro, así me la monten todos y me encanta leer. Pero esta frase es tremenda, dice, de acuerdo a Jesús, lo que pienso acerca de Él y cómo respondo a ello determinará mi destino para toda la eternidad. Repito, de acuerdo a Jesús, lo que pienso acerca de Él y cómo respondo a ello determinará mi destino para toda la eternidad. Es muy importante lo que pensamos acerca de Jesús porque eso define nuestra eternidad. Si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos disfrutar de una eternidad al lado del Padre. Esa es nuestra realidad. Y también recuerde que la eternidad no es, ay, yo me morí, entonces ahí comienza la eternidad. No, la eternidad comienza cuando tú tomas una decisión por Jesús y arrancas esa vida con Él. Entonces, lo que piensa acerca de Jesús y cómo respondo a ello determinará mi destino para toda la eternidad. Y yo sí anhelo tener mi eternidad con Cristo.
Yo sí anhelo disfrutar de esa promesa que tiene el Padre para nosotros.